Trampa de la Matrix Arconte, capítulo 2. ¿Qué pasa en este capítulo? Bueno, vamos a relatar, vamos a ver este plan de adoramiento, este ser que descubre, este ser que, bueno, es uno de los seres mayores dentro de lo que es el Consejo Arconte. En ese consejo, si no vieron el capítulo, el anterior capítulo, capítulo 1, véanlo porque es una introducción a lo que es este capítulo de Trampas Arconte. Vamos a relatar todas las trampas y cómo se sustentan de nuestra energía espiritual. Y claro, empezando, ¿cómo es esto, no? Cómo estos arcontes al principio nos querían como simplemente esclavos, tridimensional, esclavos para sus trabajos de extracción de los minerales ricos del planeta Tierra, ¿ok? Pero después que estos ángeles caídos, que serían los Nungal, y este ser Enki está cansado de Enlil, bueno, que propiamente Enlil era hijo de Enki. Enki estaba cansado de este tipo, estaba cansado de la esclavitud, de cómo agarraban al humano, se cansó. Le dio el famoso fruto del conocimiento. Enki era esa serpiente. El fruto del conocimiento es despertado por esos humanos y la cosa empieza a cambiar, ¿no? Todo empieza a dar un giro desde ese momento. Rebeliones, la rebelión de los ángeles caídos contra los famosos arcángeles. Tengan en cuenta esta palabra, arcángeles. Los arcángeles, los ángeles bíblicos, los ángeles de Yahvé, son los famosos Anunnaki, ¿ok? Una cosa se relaciona con la otra. Es leer los textos, es darse cuenta, es aplicar intuición y se van a dar cuenta que es lo mismo. Lo que describe la Biblia es lo que describe las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias te las describen más literal lo que pasa. Lo que pasa es que la traducción se pierde en cosas y uno tiene que meter un poco la cabeza, ¿ok? Pero desde que ese momento lo que serían los dioses Anunnaki, Enki ya no pertenecía a ese consejo después que se reveló los ángeles caídos y todo eso. ¿Cuándo empezó todo? Cuando estos ángeles caídos le revelan conocimientos a los humanos, los famosos Nephi, o sea, cuando estos ángeles caídos, ya saben, se filtran con las mujeres humanas, ¿ok? De ese momento que estos ángeles caídos, Nungal, le juegan en contra al consejo, revelando conocimiento de cómo defenderse, encantamiento, bueno, conocimiento para lo que sería en ese momento prohibido. ¿Por qué? Porque lo que es, escuchen esto, lo que es Yahvé y los arcángeles, esos seres que tanto adoran la New Age de hoy y que tanto respeto, que esos seres me chupan los huevos, los arcángeles y todos esos maricones, ¿ok? Esos seres y el Yahvé, porque los arcángeles son los ángeles de Yahvé, ¿está claro? O sea, ¿entienden? Ya hay un video como eso, no quiero putear a estos seres, pero los arcángeles de Yahvé, los ángeles de Yahvé, los Anunnaki, porque ellos son Anunnaki, viendo el relato literal sumerio, ¿qué pasa? Anunnakis, Yahvé, no querían que el humano, digamos, tenga conocimiento prohibido, que el humano sea, digamos, inteligente, solo que sea inteligente para poder cumplir lo que los dioses le pedían, lo que Yahvé y los ángeles le pedían, ¿ok? Solo para eso. Entonces, cuando los ángeles caídos, Enki, revelan conocimiento de este tipo, encantamientos, todo esto, se que filtran con las mujeres humanas, ahí se explota todo. Porque Yahvé está en problemas. Yahvé descubre que Enki, digamos que metió mano. ¿Cómo que metió mano? Y metió mano con el ADN de los Namlu. Cuando nos introdujo el ADN de los Namlu, nosotros pasamos a poder tener conexión con el campo espiritual, con el campo de la fuente original. Si Enki no hubiese metido este ADN Namlu, lamentablemente el humano hoy sería otra cosa, un poco vacía. Tendría alma y espíritu, ¿ok? El humano, pero no tendría la capacidad de conectar físicamente con el alma y el espíritu, ¿ok? Como hoy la tenemos, gracias a Enki. Entonces, ¿qué pasa? Yahvé, los ángeles, arcángeles, se dan cuenta, dicen, tenemos un problema, estos humanos tienen una capacidad, digamos, acceder a lo espiritual. Estamos en problemas también con lo que son estos guardianes, vigilantes de la tierra, porque en ese momento también habían, digamos,
nos relataban que había una mirada, una visión de estos seres superiores. O sea, no nos podían, digamos, extinguir a la humanidad así porque sí, porque, digamos, podría haber una intervención supuestamente. Esto no lo tengo chequeado, esto no lo tengo compatible totalmente, pero empezó el problema para los famosos Anunnaki, para Yahvé. Empezó este problema, ¿no? La humanidad tenía poder de acceso a lo espiritual y la humanidad conocimiento. Entonces la cosa empieza a cambiar. Yahvé necesita otro plan. ¿Por qué? Porque la humanidad ahora está despierta. Estos humanos que habían estaban despiertos. Entonces, ¿qué pasa? Yahvé necesita otro plan. Este Yahvé empieza a confundir a los humanos. Este Yahvé empieza a dar figura, a sustentar más su figura de Dios. Entonces empieza como a corretear a los ángeles caídos. Busquen a todos los ángeles caídos. Acaben con los ángeles caídos. ¿Entienden? Ahí empieza todo. ¿Cómo? Bueno, Yahvé, como digo, empieza a sustentar más su figura de Dios para que lo adoren. ¿Cómo? Bueno, empiezan estos seres. Recuerden, estos seres como que tienen una naturaleza de alimento a lo que es esa parte de sufrimiento y negativismo del humano. Vamos a explicar esta parte para que entiendan. ¿Entienden? Estos seres Anunnaki son clones, o sea, no son una evolución natural de unos seres reptilianos. Son reptiles creados a través de la clonación por An, descendientes de An en la tercera dimensión. Estos Anunnaki, este prototipo Anunnaki de la Tierra. Entonces, estos seres descubren de alguna manera, o no es que descubren, es que les empieza a gustar el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque el sufrimiento humano es energía que desprendemos espiritual, o sea, es energía espiritual, energía divina de la fuente, pero el sufrimiento es desprendimiento de energía espiritual, pero filtrada, o sea, cambiada de frecuencia, ¿entienden? La energía espiritual que nosotros absorbemos es de la fuente original. El sol es de la fuente original. El sol está conectado a esa fuente y desprende totalmente energía pura de la fuente original. Las estrellas, los astros, todo esto, digamos, los centros galácticos desprenden energía pura. Bueno, eso es el alimento directamente del astral. Entonces, nosotros, cuando sufrimos, desprendemos esa energía espiritual pero filtrada, o sea, con otra frecuencia. Y la frecuencia esa es alimento para los arcontes, pero más, ojo con este dato, más cuando, digamos, tenemos una tortura, un sufrimiento mayor, y más en los niños. En los niños esto es un banquete para estos seres. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres descubren esto. Y estos seres empiezan a babear por el humano, ¿no? Dicen, estos algún conocimiento les habrán dado, ok, pero nosotros no podemos alimentar de estos tipos. Por un lado, fue negativo que los ángeles caídos le revelen conocimiento al humano. El humano empieza a ser un poco más independiente de los dioses, pero todavía tienen esa imagen de los dioses. Por lo tanto, empieza otra faceta para estos arcontes, donde no están tan comunicativos con los humanos. Los arcontes pasan a, digamos, habitar no tanto en la tierra, un poco camuflado, ¿no? Por ese conocimiento que los ángeles caídos les habían revelado. Entonces empiezan a descubrir esta manera de alimento espiritual de nuestra energía. Les empezó a gustar la cosa. Entonces empezaron a tener como súbditos, empezaron a tener, ¿no?, como unos esclavos humanos que ya saben que asesinen a otros humanos para que estos se alimenten, que le den ofrendas. Les empieza a gustar las ofrendas, empiezan a entender que las ofrendas son alimentos, empiezan a entender las oraciones, y todo eso se empieza a implementar para crear una nueva religión, lo que es el judaísmo y todo esto, el adoramiento a Yahvé. Lo mismo con los sacrificios, fíjense que en la Biblia se sacrifican muchos animales. El sacrificio de animales es una locura. No sé si fueron más de 300.000 o no me acuerdo cuándo, pero fueron una locura.
¿Por qué? Porque estos seres se alimentan de la energía del sufrimiento de los animales, pero más de los humanos. Los humanos desprendemos esa energía espiritual de la fuente y más en los niños. Ya saben que hay ciertos seres dioses que se alimentaban directamente de los niños. Ojo, una locura. Y hoy en día se sigue haciendo, pero sigamos. Pero estos ángeles caídos y una facción de ellos estaba trabajando, digamos, en lo que es una civilización más espiritual. Después tenemos la Atlántida. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? Después de esa civilización más espiritual, los Nephilim, ahí se empieza a picar. Se empieza a picar porque esa civilización era un problemón. O sea, la civilización Atlántida con esta, no, o sea, ni comparar. O sea, una civilización más espiritual. Esta, estamos lejos, pero muy lejos. Totalmente lejos, la tecnología nos suprime. Gente, entonces, ¿qué pasa? Empieza una nueva metodología. Fíjense, Yahvé, en Lil, en Señor Lil de las tormentas. Yahvé. Comparemos estos dos seres. Biblia, Sumerio. Antiguo Testamento, Sumerio. Un ser despiadado que si se enoja parte todo el mundo. Un ser que, si vos lo haces enojar, como digo, si algo no le gusta, bueno, él es el arconte mayor. Él antes no era el arconte mayor. Empezó a tener poder y después se fue con el tiempo volviéndose amenazante. Vamos con este ser un poco. Vamos a detallar un poco. Mira, interferencia, ahí lo tenés a los giles estos que son menos espirituales, ¿no? Cuando uno está hablando estas cosas empiezan las interferencias. Bueno, en Lil, Señor de las Tormentas, los sumerios lo describían así porque cuando él aparecía con una explosión derrumbando todo, un humo negro que tapaba todo el cielo y que envenenaba animales, personas, todo, con una gran radiación. Vamos al Antiguo Testamento, Yahvé. Bueno, tenemos un Yahvé que Sodoma y Gomorra agarra, ¡pum!, explotó todo de una. Hay más pasajes que no recuerdo, pero el tipo si agarra, ordena una masacre, ordena un holocausto. Bueno, el tipo es así, igual que el del Sumerio. Entonces en Lil es Yahvé, ¿ok? ¿Qué pasa? Hay una civilización espiritual que empieza a formarse. Entonces Yahvé no soporta esto, dice, tenemos que actuar. Y bueno, dentro de lo que es el consejo seguía existiendo en ese momento, pero Yahvé era el que tenía la primera palabra. Y si él decía, yo hago esto, lo hago, y cierren el ojete porque lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hacen Lil? Ordena el diluvio universal, el famoso diluvio. Bueno, y ahí se extingue la famosa civilización Atlante. Y bueno, porque esa civilización era muy espiritual y ahí se estaba formando algo tremendo. A esto se le llama reset, el reseteo de los famosos dioses sumerios. Bueno, ¿qué hace Yahvé? Aplica este reset. Lo tenía que aplicar, ¿no? Porque el tipo desesperadamente actuó así. Y los dioses, digamos, los seres que lo acompañaban, los Anunnaki, que lo acompañaban a él del consejo, estaban dudando de esto, ¿no? Pero el tipo dijo, yo soy el que manda. Y ordenó el diluvio. Y ahí se picó todo. Hizo el reseteo. ¿Por qué? Porque cada vez que la humanidad está a punto de un despertar, que la humanidad, digamos, va a un buen momento, te aplican el reseteo, ¿no? Que entra una buena vibración, te aplican un reseteo para que vuelva todo al control. Y así fue. ¿Qué pasa? Luego del reseteo hay cosas van a pasar. Efectos negativos los dioses van a tener. Entonces tienen que empezar a crear otro plan de control, porque se les terminó varios planes de control, ¿no? Ya no se podía Yahvé presentar como un ser al que le tenían que dar ofrendas directamente. Hablo directamente, que vayan con él y le lleven, o sea, sacrificios y todo eso a la cara de él, ¿no? Este ser se va a tener que empezar a ocultar. Y este ser va a tener que empezar a crear una religión. Y va a tener que camuflar la historia. Bueno, el Antiguo Testamento es la historia original, pero la historia invertida, ¿entienden? Los enemigos se invierten, el tipo se hace pasar como el salvador, como el justiciero, ¿entienden? Entonces ahí está la historia, ¿no? El tipo pasa a ser el justiciero, el héroe, el que maneja los hilos.
Y bueno, y ahí se crea una nueva religión, el judaísmo, y ahí empiezan a crearse este plan, digamos, adoramiento, el plan alimento. Este primer capítulo trata de esto. El plan donde los dioses sumerios, estos seres que en realidad no son dioses, son seres de las extraterrestres, de las estrellas que llegaron a la Tierra, crearon al humano. Ese fue en el primer capítulo, y el capítulo 2 ahora estamos viendo. Descubren que se pueden alimentar de nuestra energía espiritual, que al día de hoy se alimentan. Pero de ahí empezó todo, ¿no? Desde acá que estamos explicando, este capítulo 2 tiene que ver con esto, ¿no? Estos seres al parecer se dieron cuenta de esta energía espiritual que desprendemos a través del sufrimiento. Entonces empezaron. Se dio el reseteo y este ser Yahvé, de alguna manera tenía que limpiar un poco su imagen, ¿no? Esa imagen de destructivo que tenía. Creó esta religión, digamos, para que este Antiguo Testamento, para que la gente lo empiece a adorar, pero de una forma de la que él, los que no lo conocieron, la que él se presente como un ser justiciero, un ser salvador, ¿no? Esta es la imagen que él empieza a dar en el futuro, antes del diluvio y todo eso. Entonces él tiene como plan crear este nuevo plan donde él limpie su imagen. ¿Con qué? Con el Antiguo Testamento. ¿Con qué más? Con la creación de esta primer nueva religión, de la cual, bueno, se iba a ir alimentando. Pero después, en el tercer capítulo, en breve, si les gusta esta serie, van a ver un nuevo plan de lo que es la creación de las religiones, pero masivamente. Así que suscríbanse, dejen like, apoyen este hermoso canal, gente, que se vienen cosas acá. Este canal tenés que saber que si sos y querés pertenecer a este canal como un guerrero de Orión, porque acá somos guerreros de Orión, vamos al frente y no adoramos a nadie, no me importa Jesús, no me importa somos gente que queremos un mundo mejor y espiritual, pero para eso tenemos que ir al frente. Así que suscríbanse a Drago Orión X si quieres participar en este proyecto de Guerreros de Orión. Gracias. Te saluda Drago Orión X.